Hola a todos. Hoy vamos a explicar qué es el trastorno esquizoide, pero antes vamos a explicar qué son los trastornos de la personalidad. Decimos que los trastornos de la personalidad son un patrón de permanente experiencia interna que influye tanto en el comportamiento como en el pensamiento de la persona. Bueno, ahora bien, ¿qué es el trastorno esquizoide? Decimos que es una afección, es poco frecuente, que se incluye en el grupo A de los trastornos, el cual los clasifica como unos trastornos raros y también un poco excéntricos. El trastorno esquizoide es un estado en donde las personas evitan la mayoría de las actividades sociales y la interacción también con los terceros, con demás personas. Su comienzo se da al principio de la edad adulta. Tiene unas características las cuales implican cierto distanciamiento, cierto desinterés. Ellos demuestran no tener deseos sexuales. La persona con trastorno esquizoide demuestra poca o tiene poca inexpresividad ante ante las relaciones sociales, lo que da una restricción de la expresión emocional muy baja. También encontramos en el trastorno esquizoide una clasificación. En su clasificación encontramos una incapacidad para sentir placer. También podemos hablar de una frialdad emocional, que conlleva, por ejemplo, una incapacidad para expresar los sentimientos. También una respuesta pobre a los elogios o bien sea a las críticas. También un poco interés ante las relaciones sexuales. La persona con ese trastorno también suele tener actividades solitarias, con una actitud muy reservada. Ausencia también de relaciones personales íntimas y de mutua confianza. Es una persona muy solitaria. Se le acentúa o se le marca también una dificultad para reconocer y cumplir también las normas sociales. En este tipo de trastorno existe también una etiología. La etiología nace se produce al tener normalmente unos cuidadores que pueden ser emocionalmente fríos. Con esto queremos decir que se evidencia normalmente la falta de estímulos en el cuidado del niño, y esto se produce básicamente en la infancia, lo cual origina una ausencia de aprendizaje emocional que lleva al niño a alimentar el sentimiento de que las relaciones interpersonales no son totalmente satisfactorias. Buenas compañeros, como ya veníamos hablando sobre el trastorno esquizoide de la personalidad, yo les vengo a hablar sobre las manifestaciones clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes un trastorno esquizoide de la personalidad, es muy probable que presente las siguientes características. Prefieras estar solo y elijas realizar actividades solo. No quieres entablar relaciones cercanas ni disfrutes de ellas. Te sientes menos en el caso de que desees mantener relaciones sexuales. Sientas que no puedas tener placer. Te resulte difícil expresar las emociones y reaccionar adecuadamente ante las situaciones. Puedas parecer soso, indiferente o emocionalmente fría ante las situaciones. Puedes parecer que careces de motivación y objetivos. No reaccionas ante los elogios o a las críticas de los terceros. Si bien por lo general el trastorno esquizoide se da entre los primeros años de la adultez, esto significa que trae una advertencia durante la infancia. Estas características pueden hacer que tengas problemas para tener un buen desempeño en el ambiente de la escuela, el trabajo, nivel social o cualquier área de la vida social. No obstante, es posible que tengas un buen desempeño en el trabajo si la mayor parte del tiempo se trabaja solo. La epidemiología.
La prevalencia del trastorno esquizoide no está claramente establecida, pero puede afectar a un 7.5% de la población general. Algunos estudios indican un cociente hombre-mujer de 2 a 1. Factores que pueden decir que puede prevalecer esto es el trastorno ambiental y genético. Esto durante los primeros años de la infancia puede desempeñar una función a la hora del desarrollo del trastorno. El diagnóstico de este trastorno, después de una exploración física para ayudar a descartar otras afecciones médicas, es posible que tu médico de cabecera o un profesional de la salud mental para realizar otras evaluaciones. Por lo general, el diagnóstico del trastorno esquizoide de la personalidad se basa en lo siguiente: el análisis pormenorizado de los síntomas indicados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM-5, publicado por el American Psychiatric Association o Asociación Estadounidense de Psiquiatría para mejorar, y sus antecedentes médicos y personales. ¿No? Como lo han venido comentando mis compañeros, las personas que sufren este trastorno pues rara vez buscan ayuda profesional. Y cuando la buscan pues también se pone un reto muy grande para el psicoterapeuta debido a la dificultad de entender relaciones por parte del paciente, ya que esto suele solucionarse cuando el terapeuta muestra cierta distancia hacia él. La terapia que se maneja es la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia verbal, que se enfoca en la modificación de las respuestas emocionales, los pensamientos y los comportamientos negativos asociados con los trastornos psicológicos. También está la psicoterapia, que es el tratamiento de trastornos mentales o de comportamientos mediante la terapia conversacional. Los especialistas que manejan estos trastornos es el psicólogo clínico, el psiquiatra, que es el que maneja el medicamento, y el médico de atención primaria. En la intervención psicológica, pues los esquizoides suelen desconocer las normas de comportamiento, por lo que puede utilizarse para ello el entretenimiento en habilidades sociales, utilizando la imitación y la exposición en vivo. El registro y escucha de su propia voz es útil para que el paciente reconozca la monotonía de su discurso. También las grabaciones en vivo pueden ayudar a identificar matices más útiles de comportamiento. También se le pueden dejar las tareas en casa, como el registro diario de creencias cognitivas distorsionadas. También ayuda a identificar pensamientos automáticos. También está la terapia psicoanalítica. Está indicada en pocos casos, y el terapeuta debe ser más directivo explorando las relaciones objetales del paciente. Hola queridos televidentes, y seguimos con el trastorno de la personalidad esquizotípico. Bueno, este trastorno se caracteriza porque las personas tienen un déficit en las relaciones interpersonales. Esto quiere decir que son personas que se les dificulta dialogar con varias personas. Bueno, los síntomas principales de las personas que sufren de este trastorno es, digamos, que sienten como incomodidad cuando están con muchas personas, son personas que no tienen amigos cercanos, son personas que malinterpretan mal de las otras personas que los acompañan. Eso quiere decir que piensan que esa persona que está ahí al lado habla mal de ellos, que quieren hacerle daño. Bueno, así. Son personas también que visten de una manera muy peculiar, visten totalmente diferente a las demás personas, como de manera colorida. También son personas que sienten que tienen superpoderes, es decir, que sienten que pueden decir qué va a suceder mañana. También son personas que hablan totalmente diferentes, de manera muy peculiar. También son personas que creen demasiado en la brujería, creen también que las cosas que les pasan son cosas del destino. Otra cosa es que suelen tener rituales, es decir, por ejemplo, que yo paso debajo de esta escalera para que no me pase nada malo. Entonces son personas así.
Bueno, la clasificación es que este trastorno está en el grupo A, que es donde está el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. Anteriormente ya escuchamos sobre el trastorno esquizoide. Les voy a hablar un poquito sobre el trastorno paranoide, que es el trastorno que es la persona desconfía demasiado en las personas que lo rodean. Bueno, la epidemiología es que las personas, el 3% de las personas suelen tener este trastorno, y también pues lo sufren las personas que tienen como antecedentes familiares que sufren de esquizofrenia. También ¿qué? Ya. Como se ha venido hablando de las diferentes causas, síntomas y qué es un trastorno esquizotípico de la personalidad, ahora cómo se puede identificar o se puede dar un diagnóstico. El diagnóstico lo da el psicólogo clínico, en donde evalúa una serie de procesos y comportamientos en los cuales puede identificar ciertas variables que están estipuladas en el DMS-5, como son, por ejemplo, la ansiedad, comportamientos extraños, excéntricos, aislamiento, factores que son poco sociables, interacción con su círculo familiar muy poco. Lo que hace el médico es identificar de 5 variables que vienen contempladas, como ya lo he dicho, en el DMS-5, y asimismo da su veredicto. También tiene en cuenta el historial clínico, las apreciaciones y aportes que den los pacientes y lo que pueda brindar de apoyo su familia en base a la información que vienen observando. Al diagnosticarlo, el psicólogo clínico procede a dar un tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Este consiste en terapias o en medicamentos. En las terapias se pueden observar terapias de conducta, terapias condicionadas, en donde el sujeto se procura implementarle nuevas enseñanzas de aprendizaje respecto a su forma de sentir, actuar y pensar. Terapias de asociamiento, en donde asocian ciertos comportamientos y observan cómo los pueden evaluar de forma individual, y el apoyo de la familia, que ésta brinda un sostenimiento a la implementación y trastorno de este paciente. Y en lo que ya es medicamentos, ya eso va por parte de un psiquiatra, en el que implementa una serie de medicamentos ya no bien formulados, sino más encaminados a lo que es antidepresivos y hacia la ansiedad. Eso es básicamente lo que conforma un diagnóstico y un tratamiento de lo que son trastornos, hacia lo que es un trastorno de la personalidad.